Un tema que le preocupa a los padres, que nos preocupa a los que tenemos hijos, es lo que sucede, ¿no?, en el mundo de los videojuegos, Santi, y contrarrestándolo también con lo que pasa en el ámbito de la educación. Si esa estimulación en particular no le quita a los chicos, bueno, posibilidad de poder incorporar aprendizajes a través de un sistema totalmente lejano, ¿no?, a las plataformas. Yo creo que hay juegos que indirectamente incorporan conceptos. Ejemplo, uno de los juegos muy conocidos se llama Assassin's Creed, que recorría la historia y marcaba hechos de la historia y de la cultura de poblaciones y de civilizaciones antiguas. O el caso de juegos donde vas manejando por diferentes ciudades, donde vas conociendo las diferentes... Pensá que son mapas reales. Yo me acuerdo cuando viajé a una ciudad por la que podías manejar y en la esquina estaba exactamente lo mismo que en el videojuego. Esto de reconocer lugares a partir del videojuego también es muy real. Vamos a hablar con Nicolás Brandoni. Él es experto en todo este mundo en el que nos vamos a meter. Nico, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un tema de debate. A ver, vos qué nos aportás, ¿no? Sin duda esta discusión. ¿Cómo estás? Hola Santi, hola Ro, ¿cómo están? Hola Nico. Bueno, sí, es muy interesante porque, como hablábamos en algún momento, hoy las estadísticas indican que casi la mitad de la población es gamer, por lo tanto hay un interés genuino y natural de las personas por todo lo que son los videojuegos, y por otro lado tenemos un sistema educativo que está basado, si bien, por ejemplo, yo cuando era chico había juegos educativos en el MS-DOS, me acuerdo que jugábamos a, no sé, un juego que eras un bombero y tenías que rescatar personas en incendios a través de tipeos o poniendo bien conceptos. En general, eso yo lo tenía en informática, entonces no aplicaba a otras materias, y la manera de enseñar que yo, digamos, la manera de aprender que yo tenía en ese momento era a través de textos y de teorías, que hoy por hoy sigue siendo bastante igual, más allá de que se empezó a implementar videojuegos, o no tanto videojuegos, sino gamificación de la educación, que es usar elementos de juegos en contextos que no son lúdicos. A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que, mira, por ponerte un caso puntual, yo estudiaba inglés en el colegio y a la vez, cuando volvía a mi casa, jugaba videojuegos, que en ese momento los videojuegos en español eran pocos, entonces estaba como forzado a aprender qué era lo que estaba pasando en ese videojuego, y yo terminé aprendiendo inglés a través de los videojuegos, reforzado con educación tradicional, ¿no? Entonces, esto que mencionabas recién, Santi, es completamente acertado. O sea, vos tenés, por un lado, videojuegos que son 100% creados para el ámbito educativo, como este que te mencionaba, que yo cuando era chico jugaba de los bomberos. Pero hay otros juegos, no sé, por ejemplo, hay un juego que se llama Bookie Pets, que es un juego que vos vas desbloqueando niveles a medida que vas leyendo libros. Tenés otros juegos que son, por ejemplo, de tipeo, que es de zombies, y vos vas, digamos, eliminando a los zombies si vas tipeando bien las palabras. Pero después tenés otros videojuegos que no son enfocados en educación, pero que aún así te van enseñando cosas, como este caso que yo te mencionaba, de que yo aprendí inglés de esta manera. El juego que mencionaste, Santi, Assassin's Creed, es un juego que, bueno, vos vas explorando, por ejemplo, no sé, el antiguo Egipto, la era vikinga, y eso está atado de una manera 100% realista a sucesos históricos. Entonces, en lugar de vos leer un texto y tratar de retener esa información, vos estás jugando y haciendo una serie de cosas para superar misiones, por lo tanto la información la vas asimilando de otra manera. En el caso del Assassin's Creed, por ejemplo, te cruzabas con Leonardo da Vinci y no te contaba qué es lo que hacía da Vinci. Vos usabas las obras de da Vinci para un nivel, por ejemplo, o te encontrabas en el Puente de los Suspiros en Venecia, y como los mapas son hechos de la vida real, si vos vas a Venecia y caminás las mismas calles, seguramente vas a llegar al Puente de los Suspiros sin saber siquiera dónde estaba. Sí, sí, completamente. Y eso que mencionás vos es Assassin's Creed, uno de los primeros que
estaba muy bien representado tantas las ciudades como el contexto histórico, y después la misma desarrolladora se dio cuenta, digamos, todo este tema de la gamificación y de la enseñanza a través de los videojuegos es algo que viene en auge y es cada vez más fuerte. Entonces la desarrolladora lo que hizo fue crear algo que se llama Discovery Tour, que te permite recorrer de la misma manera que antes el Assassin's Creed, pero con visitas guiadas y seleccionadas por historiadores y por expertos en determinados momentos históricos. Entonces, vos ya no tenés objetivos, digamos, porque el juego en sí tiene cosas que son de fantasía, pero esto que es Discovery Tour es 100% educativo. Vos recorres momentos históricos tal cual sucedieron y te permite de esta manera sumergirte en la historia. Pero también siguiendo esta línea se hizo un estudio, creo que fue en el 2022, en donde a chicos de primaria, por un periodo de aproximadamente un mes y medio, les empezaron a enseñar matemáticas. Le tomaron exámenes de matemáticas durante un mes y medio, 6 semanas creo que fueron, y por un lado lo dividieron en dos grupos. Un grupo con una enseñanza tradicional y el otro grupo a través de videojuegos, o sea, le enseñaban los mismos cálculos a través de videojuegos. Y resultó que el grupo que aprendió a través de los videojuegos tuvo mucha mayor retención de los conocimientos, y esto se debe principalmente a que cuando uno es jugador, está directamente involucrado con lo que está sucediendo. O sea, uno quiere ganar, uno quiere involucrarse, uno quiere avanzar en el progreso de lo que va haciendo. Entonces uno es parte activa de esa resolución de los problemas. Entonces la asimilación de los conceptos fue completamente superior. El otro juego que recuerdo que tenía mucho de cultura e historia era, por ejemplo, Tomb Raider, todo lo que tiene que ver con los buscadores de El Dorado, toda la historia sobre los conquistadores. Hay mucha información en los videojuegos porque además no es que el que arma los videojuegos no se base en la historia, justamente todo lo contrario. Los hechos son reales, la mayor calidad del juego es mientras más real sea. Y para que sea más real, los datos tienen que ser reales. Sí, 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 completamente. Y después vos tenés, por un lado, todo lo que es, digamos, que te deja enseñanzas duras, por decirlo de alguna manera, como sucesos, no sé, históricos o, qué sé yo, temas matemáticos. Pero después, por otro lado, y también en línea con todo el contexto que estamos viviendo, con el avance de la inteligencia artificial, te enseña muchas habilidades blandas, que eso hoy por hoy toma muchísima fuerza, porque todo lo que son habilidades duras, la inteligencia artificial, como se estuvo hablando en todo este último tiempo, viene como a, digamos, automatizar todas, en verdad, los puestos de trabajo que requieren habilidades duras. Entonces la importancia de las habilidades blandas empieza a tomar muchísima fuerza, y los juegos te enseñan cosas como, por ejemplo, no sé, trabajo en equipo. Todos los juegos Claro. multiplayer, Sí. vos tenés que jugar con tus compañeros de equipo, y dentro de ese trabajo en equipo hay figuras de, por ejemplo, hay alguien que es un líder, y el líder, digamos, hay distintas personas, hay un solo líder, y ese líder tiene como muchísima responsabilidad por sobre el resto del equipo en cuanto a lo que es comunicación, en cuanto a lo que es estrategia, también en cuanto a lo que es lógica. Y ahí podemos entrar en distintos juegos. Por ejemplo, bueno, lo que yo les mencionaba recién, Counter-Strike o el League of Legends, que son juegos de trabajo en equipo, pero después tenés juegos como el Portal, que son juegos 100% lógicos y tenés que Sí. resolver problemas teniendo en cuenta la física, que la física es real, o sea, es como la física del mundo en el que vivimos, y hay que tener en cuenta cómo funciona la física para poder ir avanzando en los distintos niveles. Es fundamental el análisis que haces, Nico, y no podía dejar de pensar en algo que lo mencionamos aquí varias veces, y es la brecha digital, ¿no? El no acceso que
tienen muchos jóvenes. Incluso estaba buscando recién cifras recientes, según datos de mayo de este año, hay 17.000 escuelas estatales que no tienen internet. Y según también datos que se recabaron durante la pandemia, datos que comprenden el 2021 y el 2022, el 60% de los chicos que van a escuelas públicas no tenían una computadora en su casa, ¿no? Entonces, pienso que obviamente hay un montón de políticas públicas, ¿no? Tenemos Conectar Igualdad, por ejemplo, como una de ellas, pero digo, de todas formas sigue siendo poco en un país, ¿no? Con tanta diferencia entre las clases sociales. Y esto lamentablemente siempre en las tecnologías pasa así. Mientras más se avanza, hay un montón de chicos que terminan quedando más atrás porque no tienen las mismas posibilidades. Sí, 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 completamente. Es un desafío muy grande seguir el ritmo que tiene la tecnología, digamos, y todo el impacto que tiene en las personas, como lo que estamos hablando en cuanto a la educación. Políticas como el hecho de conectar igualdad son buenísimas, pero también en Argentina hay una gran adopción de celulares porque una computadora es considerablemente más costosa que un celular de gama baja, por ejemplo. Entonces también podrían explorarse esos caminos, como la educación a través de videojuegos que no sean específicamente de computadoras, sino que sean de celulares que están a la mano de cualquier persona. Bueno, yo recordaba ahí viendo esas imágenes de Tomb Raider, digo, en algún momento cuando éramos muy chicos, lo único que podías hacer era como algo desafiante, era en un libro elegir tu propia aventura y elegir qué podías hacer dentro de la lectura. Acá en los juegos lo que te permite es que vos puedas tomar tu propia decisión y yo creo que es un factor para toma de decisiones, más allá de que sea un juego. ¿Cuáles son las opciones que vos tenés para lograr un objetivo? Me parece que a mí yo puntualmente, la parte lúdica me fascina. Hay un límite, no entiendo por ahí, y vos Nico me dirás, bueno, por ahí porque no lo jugaste, el famoso LOL o League of Legends, Sí. no lo entiendo mucho como estos otros que están jugando, los chicos que son como vistos de arriba. No los entiendo tanto como una aventura gráfica, pero posiblemente sea una cuestión generacional. Sí, sí, completamente. En ese caso, en juegos como League of Legends, es distinto porque es un juego más estratégico, pero también el trabajo en equipo es clave, la resiliencia es completamente clave, porque vos te podés enfrentar contra un equipo que te gane una vez, te enfrentás contra otro que te gana otra vez, y contra otro que te gana otra vez, y la resiliencia, que es, digamos, algo completamente importante para el desarrollo de las personas y también para evitar la frustración y eh, todo eso es como que implícitamente te lo van enseñando los videojuegos. Y también es clave el equipo con el que te rodees, por eso también la figura de líder y todo el acompañamiento de las personas con las que jugás es muy interesante porque es un juego que si vos lo ves, se ve desde arriba, son personajes fantasiosos, hay poderes, y vos decís, bueno, ¿cómo este juego me puede enseñar algo? Bueno, desde este costado que les estoy mencionando, Sí. enseña muchísimas cosas. Ahí estamos viendo el libro al que hacía referencia Santiago. Lo traemos en honor, Santiago, vos porque, bueno, vemos que te quedaste un poquito aferrado a esa parte de Sí. tu vida. Igual yo tengo que Éramos decir, muy por ejemplo, rebeldes, ¿eh? Elegir la propia aventura era ser muy Sí, rebeldes. Yo esos libros, por ejemplo, los heredé de mi hermano, que es bastante más joven que vos, pero de todas maneras siguen en vigente. Nico, no sé vos de qué generación sos y si todavía tenías esos libros, ¿no? Como parte Sí, de sí. la biblioteca que se usaba, ¿no? Yo, por ejemplo, en la casa de mis padres todavía tiene biblioteca. Claro. Sí, sí, totalmente. Sí, yo tenía varios de esos libros, los sigo teniendo. De hecho, yo tengo una hija y se los doy porque les gustan. Y es muy curioso porque esos libros eran como muy adelantados, eran buenísimos. Hoy por hoy en Netflix podés encontrar, por ejemplo, Black Mirror, que sacó un capítulo que funciona igual. Vos podés elegir tu propia aventura, podés elegir qué camino tomar y en función de eso vos vas viendo distintos finales o distintos desarrollos. Claro, bueno, hay algunos que te permiten elegir. El día de ayer yo terminé de ver una miniserie que se estrenó ahora, se llama Cuento Perfecto, donde termina y rebobina y vuelve a darte un final diferente.
Y esto era un poco eso. A veces hacías un poco de trampa, porque si te iba mal, bueno, elijo la otra. A veces pispeabas. Me parece que lo que está en común, ¿no, Nico, con lo que estamos diciendo de este libro y la tecnología que vos traes y estos juegos es la interacción, ¿no? Y la participación, y trasladándolo también de nuevo al ámbito de la educación, es un poco incluso lo que dicen algunos referentes del sistema educativo, que la posibilidad de que los chicos sean partícipes de ese proceso de aprendizaje no es algo nuevo, digo, es una teoría que está hace un montón, digo, este modelo verticalista que tiene la educación pública, por ejemplo, aquí donde hay un profesor que se para frente a un aula y le enseña a los chicos que un poco, nada, no promueve la participación y eso también un poco desalienta. Ahí encontré como otro factor que me parece interesante en ambos puntos que conversábamos recién. Sí, completamente. Y también algo muy interesante dentro de esto que estamos conversando es que cuando uno aprende a través de un juego, o bueno, sí, a través de un juego, de una plataforma digital, el ritmo de las personas naturalmente es diferente. Entonces, uno puede ir aprendiendo a su propio ritmo, que no es lo mismo que cuando uno tiene que aprender a un ritmo, digamos, toda la clase en conjunto va a un ritmo y capaz que hay chicos que se sienten como, bueno, no llego, no puedo, soy menos que los demás. Y con este tipo de, digamos, con los juegos, vos quizás no lo superás una vez o no podés pasarlo, pero si seguís probando y probando y probando, lo vas a poder pasar en un momento y teniendo, digamos, una fecha de plazo de entrega, vos te involucraste, vos probaste, vos tuviste un sí, tuviste un no por parte del juego, de la plataforma educativa, y como que vas involucrándote, es como mucho más inmersivo. Sí, sí, sí. Me pasa mucho con mi hijo que yo soy, por mi generación, un pasar el nivel. Si lo pasaste con la mejor puntuación o no, ya lo pasé, ya está. No, nos faltó agarrar algo. No, por favor, ya lo pasamos. Es como que se exige mucho más ahora de lo que nos exigíamos antes. ¿Cómo lo ves eso, Nico? Sí, sí, totalmente. También depende mucho de la persona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo si juego algo, tenés misiones principales y secundarias. Las secundarias no las hago, soy como vos y digo, bueno, yo voy a terminarlo y fin porque quiero terminarlo. Pero hay otras personas, tengo amigos que están 1000 horas jugando juegos porque hacen todas las misiones secundarias y si se les escapa una, vuelven para atrás y lo vuelven a hacer. Pero eso depende de cada uno y está bueno que los juegos también pueden adaptarse a cada personalidad. Claro. Sobre todo eso. Nico, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Nico. Vos también, Nicolás Brandoni, bueno, experto en este mundo, vos, Santi, con tus hijos estás ahí Sí, más claro. canchero, a mí me falta todavía.